Y este miércoles, el Instituto Electoral del Distrito Federal pidió a la Asamblea Legislativa se haga un ajuste para el presupuesto asignado para el próximo año. 91 millones de pesos costará al Instituto Electoral del Distrito Federal el arranque de los primeros comicios en la Ciudad de México tras la publicación de la Constitución Política Local, informó el consejero presidente Mario Velázquez Miranda. Tenemos en 2017 el inicio del proceso electoral, un proceso que desde luego tendrá como propósito la elección del titular de la jefatura de gobierno, diputadas y diputados al órgano legislativo, como se ha denominado, y las alcaldías de la Ciudad de México. Luego de reunirse con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, Velázquez Miranda precisó que debido al mismo proceso electoral, el IEDF requerirá mayor presupuesto en el ejercicio fiscal 2017, por lo que solicitó un total de 1.371 millones de pesos. Es el inicio del proceso electoral, desde luego 2018 tendrá una carga importante, mucho mayor de recursos, porque ya en 2018 se tendrán que considerar tanto los gastos de campaña que se entregan a partidos políticos y adquisición desde las boletas y la papelería electoral. Y afirmó que aún participarán de manera directa en los comicios. Aún y cuando hay esta facultad exclusiva del Instituto Nacional, los institutos locales participamos de manera directa en la instalación de la casilla. ¿En qué aspectos? En la producción de los materiales que se utilizan para la capacitación de las y los ciudadanos que intervienen. Con imágenes de Sergio Villanueva, Andrea Díaz, 21 Noticias.